Bienvenidos a los servicios informativos de Televisión Ellín. Hoy es 14 de abril y comenzamos como siempre con el repaso diario de las noticias más destacadas del día. Aumenta la incidencia acumulada en nuestra región con 169 casos por cada 100.000 habitantes. Ayer en nuestra provincia se detectaron 21 nuevos casos, ningún fallecido y 3 hospitalizados en Ellín. Castilla-La Mancha alcanza la cifra de 500.000 de dosis inyectadas. El 20% de la población ha recibido al menos una dosis y casi el 9% la pauta completa. Hoy se reciben 6.300 dosis de Janssen y el Gobierno regional pide que se aclare de forma definitiva la situación de las vacunas de las marcas Janssen y AstraZeneca. La Concejalía de Medio Ambiente pone en marcha un proyecto piloto de compostaje doméstico y comunitario en la pedanía de Nava de Campaña para reutilizar los residuos alimentarios. Nos desplazamos a un tour para conocer cómo está afectando la crisis sanitaria y las dificultades económicas que pasa el sector terciario en el municipio. Emiliano García Paje ha considerado incompatible la defensa del trasvase Tajo Segura y la gestión de los fondos de recuperación europeos con criterios de sostenibilidad. Y aumenta la incidencia acumulada después de Semana Santa. Nos encontramos ahora mismo en la región con 169 casos por cada 100.000 habitantes, aunque estamos por debajo de la media nacional. Sigue el aumento de la incidencia acumulada, una incidencia acumulada a 14 días de 196 casos por cada 100.000 habitantes. En Castilla-La Mancha el aumento también va siguiendo este mismo ritmo que a nivel nacional y que es de 169 casos cada 100.000 habitantes. Es decir, sigue aumentando, seguimos por debajo de momento de la media nacional. Esto en cuanto respecta a la incidencia acumulada de 14 días, en cuanto a la incidencia acumulada de 7 días, en España alrededor de 109 casos por cada 100.000 habitantes, en Castilla-La Mancha de alrededor de 91 casos. Es decir, se mantiene, como decía antes, la tendencia al aumento, desgraciadamente también en nuestra región, y seguimos por debajo de momento de esta media nacional. Ayer en nuestra provincia se detectaron 21 nuevos casos, ningún fallecido. En Ellín había 3 hospitalizados en cama convencional. Ayer mismo se comunicaron 243 casos desde las distintas delegaciones provinciales, 3 fallecidos, todos ellos en la provincia de Toledo, y desglosando los casos, en Albacete se comunicaron 21 casos, en Ciudad Real 58, en Cuenca 17, en Guadalajara 96 y en Toledo 51 casos. El número total de pacientes ingresados a día de ayer, acabamos de recibir los datos ahora mismo, es de 344 pacientes en total ingresados en los hospitales de nuestra región, de los cuales 61 se encuentran ingresados en unidades de cuidados intensivos requiriendo ventilación asistida mecánicamente. Eso en lo que respecta a la situación, digamos, en cuestión de casos. Se avecina una cuarta ola después de la Semana Santa, aunque el director general de Salud Pública ve que será muy diferente a la tercera. Tal y como parecía razonable prever, después de la Semana Santa ha aumentado el número de casos, ha aumentado por tanto la incidencia acumulada, aunque, y esto dicho con todas las precauciones posibles, dista afortunadamente de ser la misma situación que vivimos en Castilla-La Mancha y a nivel nacional después de las Navidades. Es decir, esta cuarta ola, que se ha venido a llamar así, parece que de momento los mecanismos de control están funcionando. Es cierto también que la situación de nuestra región a la entrada de la Semana Santa no fue, ni mucho menos, la que teníamos a la entrada de la Navidad, una incidencia acumulada que era la cuarta o la quinta parte incluso en algunos casos de la que teníamos entonces, y que desde luego nos está ayudando a que el incremento de casos, siendo importante y siendo, no les quepa ninguna duda, preocupante para nosotros, no alcance los niveles que alcanzó después de las fiestas. Castilla-La Mancha alcanza el 500.000 de vacunas administradas.
Un 20% de la población ha recibido una dosis y más de 150.000 personas han completado la pauta completa de la vacunación con 2 dosis. La cifra supone un 8,9% de la población total de la región inmunizada. Decía que más de medio millón de dosis puestas ya y a día de hoy más de 150.000, concretamente en el informe de ayer, 152.656 personas tienen ya la pauta vacunal completa de 2 dosis. Este es un porcentaje que supone alrededor de un 9% de nuestra población. Un 9% dista mucho, como pueden suponer, del 70% que sigue siendo nuestro objetivo en el verano y sigue siendo el objetivo del Gobierno nacional. Y, como saben, va a depender fundamentalmente de la disponibilidad de dosis, pero un 9% sí es cierto que nos coloca en la media nacional ligeramente por encima en este momento. El director general de Salud Pública, Juan Camacho, ha afirmado que hoy Castilla-La Mancha recibe 6.300 dosis de Janssen y ha mostrado el deseo del Gobierno regional de que se aclare de forma definitiva la situación de Janssen y AstraZeneca. El plan B es recibir un mayor número de vacunas de Pfizer y Moderna. En nuestra comunidad autónoma, como venimos haciendo hasta ahora con todas las vacunas, no podemos por menos que seguir la estrategia nacional. La vacuna de Janssen, no solo en España, en toda Europa, saben que ha parado la distribución. Hoy se van a recibir las primeras dosis en toda España y también en Castilla-La Mancha. Hoy recibíamos, creo recordar, 6.300 dosis en nuestra región. Indudablemente esto supone un trastorno en la programación que teníamos prevista. Qué duda cabe. Yo lo que esperamos todos, es que, de un lado, se aclare de una manera definitiva la situación tanto de Janssen como incluso de AstraZeneca y que a partir de ahí podamos establecer maneras de trabajar. Y si no fuera así, tenemos que tener un plan preparado, un plan B, que tenemos todos en la cabeza, y es la recepción de una mayor cantidad de dosis de las vacunas que ya tenemos ahora mismo poniendo, que es básicamente Pfizer y Moderna. En rueda de prensa, la portavoz regional Blanca Fernández ha afirmado que el Gobierno regional ha realizado contrataciones de emergencia derivadas de la pandemia del COVID-19 y ha concretado que la Consejería de Sanidad ha acordado el almacenamiento de la vacuna fabricada por Johnson & Johnson, Janssen, en Castilla-La Mancha por un total de 188.000 euros. Se trata de una serie de contratos de emergencia en el ámbito sanitario y social, un gasto por importe de 850.000 euros en contratos de emergencia para, por ejemplo, el almacenamiento y la distribución de la vacuna Janssen. En concreto, este contrato son 188.064 euros para, a través de la plataforma logística Aloga SL, la misma que está gestionando la distribución de la vacuna Moderna, poder optimizar los recursos para repartir ambas vacunas en un mismo transporte en 14 rutas diferentes y adelantarnos así a la llegada previsiblemente de esta vacuna. La Concejalía de Medio Ambiente pone en marcha un proyecto piloto en la pedanía de Navadecampaña de compostaje doméstico y comunitario. En un barrio concreto de Navadecampaña se intentará que los vecinos reutilicen los residuos alimenticios para convertirlos en compost y que sirva como sustrato para usos en jardines y huertos. Nuestro compromiso viene con este proyecto para un barrio completo, Navadecampaña, en el que se va a hacer una gestión tanto comunitaria como la posibilidad de hacerlo también a nivel individual, de hacer un compostaje con esos residuos orgánicos. Con la vinculación que decía de volver a la historia que nos ha precedido y obtener de un desperdicio un recurso que además tendrá unos importantes condicionantes para poder ser aplicados, obviamente, en una parte de jardinería o de pequeños huertos que nuestros vecinos puedan tener. Además, en un municipio en el que la posibilidad que nos ofrecen nuestras pedanías por las peculiaridades que tienen, yo creo que es un baluarte importante para entender que tenemos esa capacidad de generación de este sustrato que se va a obtener en el reciclaje de estos productos y después de una posible aplicación bien en huertos familiares o bien en los pequeños jardines que podemos tener en nuestros domicilios. Con 8.000 euros regionales dará sus primeros pasos este programa piloto de economía circular al que se adherirán Viveros El Sembrador, de Cáritas, La Brigadilla, personal de la Concejalía de Medio Ambiente, voluntarios y todos los vecinos que se quieran implicar.
que nos ofrecen 8.000 euros de subvención para la puesta en marcha del mismo. No es el coste total, esto puede suponer un 50% y en el que, bueno, en los presupuestos de este año del Ayuntamiento también contemplaba la parte que el Ayuntamiento tiene que poner para poder desarrollarlo. El compromiso es de todos y, por lo tanto, hay mucha gente que va a estar involucrada en hacer viable esta posibilidad. Por eso, bueno, pues enmarcándolo dentro de la economía circular también como una medida de proyecto inmediato de desarrollo, de trabajo, de gestión en estos residuos, pero a la vez de creación de empleo, bueno, pues es un aliciente el que nos puede mostrar este proyecto. Existe un vivero que nos permite, un vivero que es de administración pública, pero que gestiona una empresa que realiza trabajos sociales, como es Cáritas, Viveros El Sembrador, con los que vamos a colaborar en la posibilidad de ubicación de estos áreas de compostaje para que, bueno, de alguna manera estén supervisados también y vigilados. Pues sí, la verdad es que estamos muy contentos, es una gran apuesta y bueno, mirándolo desde la parte cristiana, el Papa nos invita a cuidar la ecología y no hay que olvidar que nuestro dietario es el Evangelio, por lo tanto ahí tenemos que estar, el cuidar la naturaleza y todo lo que pueda ser de reciclaje y de ayudar al medio ambiente, ahí tenemos que estar. También Brigadilla Municipal va a realizar labores de adecuación de los espacios necesarios y del seguimiento y limpieza de esos espacios donde se van a instalar estos compostadores que pueden estar viendo en esta presentación. También, lógicamente, pues las personas que van a colaborar con nosotros en las áreas de formación y de difusión. En este caso se han ya presentado en todas las casas, en todas las viviendas de la pedanía, por parte de 4 personas, 2 de trabajadores directos del Departamento de Medio Ambiente y otros 2 voluntarios que han colaborado con nosotros para informar de inicio lo que va a suponer este proyecto a todos los vecinos de Nava de Campaña. Y, por supuesto, todo estará bajo la supervisión y la coordinación del Servicio de Medio Ambiente de nuestro Ayuntamiento. Este proyecto de dar uso a los residuos alimenticios para jardinería o pequeños huertos parece de futuro, aunque es como se gestionaban los desperdicios domésticos en el medio rural de toda la vida. Que, siendo de futuro, va a vincularlo con actividades que hemos realizado en nuestro pasado, en el inmediato, pero también, obviamente, en uno a más largo tiempo. Y es en el de la gestión de un residuo que generamos en casa y que va a estar vinculado, en este caso, al tema de los biorresiduos. Como bien saben, la gestión de los residuos que generamos a nivel domiciliario, a nivel de empresas, es una gestión que tiene competencias exclusivas la propia Administración municipal y que, por ley, reguladas, en este caso por la Ley 57/2003 y por la Ley 27/2013, establecen, bueno, pues los mecanismos que tenemos que desarrollar para realizar una correcta gestión de todos los residuos que generamos, que, como vemos, cada vez pues son de mayor proporción lo que se va generando. Debemos cambiar nuestra manera de tirar la basura. El futuro va encaminado a la reutilización de los residuos e intentar que se reduzcan al máximo. Intenta vincularlo a una prevención en la generación de los residuos, a la reutilización como camino de futuro, también al reciclaje, en el caso de que sea susceptible, como podemos entender, vinculado principalmente a los contenedores amarillos y azules de envases y papel y cartón, y también, obviamente, a la eliminación y el vertido. Una eliminación que deberíamos de tender a que fuese la mínima posible en la generación que realizamos en el día a día. Prácticamente un 90% de los residuos que generamos en nuestros domicilios terminan depositados en el contenedor de basura en masa. Es algo que esos simples datos ya nos ponen de manifiesto que no estamos haciendo una adecuada gestión a nivel de usuario de esos residuos que podemos estar generando en nuestros domicilios. Y me gustaría hacer hincapié en que de ese 90%, un 40% los podemos asimilar directamente a los biorresiduos o a los residuos orgánicos, lo que manifiesta claramente que tenemos que cambiar las pautas. De esta manera se pide el compromiso de los ciudadanos con el medio ambiente. Tenemos que cambiar las pautas tanto en la gestión del residuo como en la generación del mismo, porque lógicamente es lo que va a vincular de forma directa al compromiso que tenemos que mantener después como administraciones. Como administraciones podemos pensar en realizar
toda la normativa posible, la mejor, la más adecuada, pero si no hay un compromiso serio por parte de los ciudadanos para desarrollar esa inquietud, esa actitud de compromiso con el medio que nos rodea, lógicamente estaremos abocados al fracaso. Y es lo que tenemos que intentar hacer cambiar, hacerlo atractivo para que nuestros ciudadanos se comprometan, y por eso, bueno, pues la idea de hoy es presentar un nuevo proyecto que, enmarcado dentro de esas políticas de gestión, en este caso yo creo que también debemos de influenciar muchísimo en un aspecto fundamental, teniendo en cuenta ese 40% de residuos orgánicos. Bueno, pues que algo nos tiene que hacer ver que también podemos colaborar con la medida del desperdicio alimentario, algo fundamental también que como sociedad deberemos de entender que es el compromiso serio que debemos de adquirir para un futuro mejor entre todos. Deberá estar a pleno rendimiento en octubre de este año en Nava de Campaña. Espera que también este proyecto de futuro se implante en todas las pedanías del municipio. Es un proyecto que abre una nueva vía de trabajo en materia de residuos, y que esperemos que sea de la satisfacción y del compromiso, que lo hayamos hecho lo suficientemente llamativo para que sea una realidad y podamos verlo funcionando en todas las pedanías de nuestro municipio, para conseguir a la postre el objetivo final que pretendemos como administraciones y como sociedad, y es la reducción y la gestión adecuada de los residuos que podamos de alguna manera estar generando en usos domiciliarios. Este proyecto tiene una fecha, como todos ellos, para hacer esa ejecución, que terminaría en octubre del 2021, pero lógicamente nuestra apuesta, por eso los materiales que se han comprado tienen mayor durabilidad y demás, pues están pensados para que tenga continuidad en el tiempo. De esta manera, bueno, pues todos los agentes que van a colaborar, ese compromiso es el que queremos manifestarles, que tenga una continuidad y que de alguna manera, bueno, pues no se quede solo en la ejecución del proyecto, que está de alguna manera regulado, y que sea una expectativa de futuro la que podamos tener. Desde la Concejalía de Medio Ambiente están muy ilusionados con este proyecto y el gran objetivo, que es reducir el 90% de los residuos que van al contenedor de restos. Por lo tanto, es un proyecto que empezamos con ilusión, un proyecto que nos va a abrir el camino a la gestión de los residuos de nuestro municipio, que tenemos una compatibilización en cuanto a la instalación de contenedores de marrones de la gestión de residuos orgánicos, que en cumplimiento de normativa europea ya disponemos de ellos en nuestro municipio, que tendremos que articular próximamente cuándo y cómo empezamos a distribuirlos en el municipio, pero con el objetivo final de luchar directamente, como decía, en la reducción de ese 90% de basura que va al contenedor en masa, pero también trabajando en la vía de los biorresiduos, que, como decía, supone un 40% de ese total de contenedores. Unas cifras que, dichas alegremente, si me lo permiten, pueden parecer casuales, pero que son muy importantes, con un volumen importantísimo, en una gestión que, atendiendo a ese desperdicio alimentario que podemos estar generando en nuestros domicilios, y sobre todo a la gestión que después tenemos que hacer de ellos, pues nos llevarían a que necesitaríamos menores espacios de gestión de los residuos, pero sobre todo a tener un mejor comportamiento como sociedad ante, bueno, el espacio, el medio natural que nos rodea y que debe de ser garante de futuro para todos nuestros herederos. Nos encontramos en el despacho de Alcaldía de Ontur y vamos a hablar pues con el responsable, con el primer edil del Ayuntamiento de Ontur, para analizar pues todo lo que está afectando esta pandemia al municipio y también cómo está afectando la crisis económica. Jesús, muy buenas. Cuéntanos, ¿cómo es ser alcalde, ¿no?, en tiempos de COVID? ¿Ha sido difícil? Buenos días, pues ha sido bastante complicado, ha sido difícil, con una situación inédita, con mucha incertidumbre, con muchas dificultades, en un pueblo pequeño, con apenas, sin apenas recursos, por así decirlo, y ha sido muy complicado. Muy complicado. Hay veces que siempre nos estamos quejando, ¿no?, de la despoblación de nuestros pueblos, nuestra zona, que es una de las más afectadas, pero al final en esto de la pandemia casi ha habido momentos que nos ha venido mejor, ¿no? Cuando veíamos que las grandes ciudades estaban muy infectadas, los municipios quizá teníamos un poquito menos de incidencia, aunque dependiendo según la ola. ¿Tú cómo lo has vivido? Bueno, pues yo soy una persona defensor del mundo rural, de nuestros pueblos. Yo no cambio la vida en mi pueblo por una ciudad, con todo el respeto. Y bueno, pues esta situación sí que ha
ha dado un cambio de tendencia en el que, bueno, hay gente que ha vuelto a su pueblo a vivir, a sus raíces, y bueno, espero y deseo que sea un punto de inflexión también para que la gente vuelva a su pueblo, emprenda y se quede a vivir aquí en Ontur. Pues también te quería preguntar, ¿qué cosas hemos perdido, hemos dejado por el camino, aparte de muchos ciudadanos a los que siempre tendremos en el recuerdo? Pero, por ejemplo, las fiestas, ¿no? Las hemos perdido, ya no nos acordamos cuáles fueron las últimas. Además, creo que las vuestras, ¿no? San José, fueron las primeras que se suspendieron. Además, vinimos nosotros, Televisión Ellín, cuando estaban hasta incluso los feriantes, ¿no? Aquí. Pues sí, son nuestras segundas fiestas que tenemos que suspender con todo el dolor de nuestro corazón. Y bueno, al final la fiesta pues implica una serie de condicionantes económicos, una serie de pues beneficios para la hostelería, la restauración, el comercio, peluquerías, etcétera, que desgraciadamente ante esta situación pues se han visto afectados. ¿Cómo trabajáis en el ayuntamiento? ¿Intentáis que no pensar, ¿no?, si se suspenden las actividades, los actos, o intentamos trabajar de manera, pues esto por la pandemia no se puede hacer o no se podrá hacer? ¿O cómo lleváis esa planificación? Pues la verdad es que la planificación es un poco complicada, más en esta situación en el que de una semana a otra cambian las cosas, aparecen nuevas restricciones o desaparecen otras. Entonces aquí tenemos que ir un poquito al día y cuando se acercan determinadas fechas en las que pues hay unos concretos festejos o actividades, tenemos que decidir, ya te digo, cercano a esas fechas, porque con esta situación pues todo cambia de un momento a otro. Todos tenemos la esperanza puesta, ¿no?, en ese proceso de vacunación, que todo vaya bien y que se nos quede esta pandemia en el recuerdo. ¿Cómo va ese proceso de vacunación aquí en Ontur? Bueno, pues según nos traslada el Centro de Salud de Ontur, se han vacunado a personas mayores de 80 años y también la semana pasada nos hicieron llegar un mensaje para difundirlo en el bandón móvil, en redes sociales, referente a las personas nacidas entre el año 56 y el 60, para que todas esas personas acudiesen al centro de salud para poder recibir su primera dosis. Y ayer, por ejemplo, también nos llegó otro mensaje del centro de salud para que hoy las personas nacidas en el año 1961 acudieran al centro de salud a ser vacunadas. Pues tenemos toda la esperanza en ese proceso de vacunación, ojalá y cuanto antes, ¿no?, a ver si esos objetivos pues se cumplen, ¿no?, de la planificación que se tiene en el proceso. Pero quería preguntarte, ¿cómo ha afectado económicamente a Ontur esta crisis sanitaria, que deriva también en una crisis económica? Al final somos pueblos agrícolas, ¿no?, y al fin y al cabo eso ha mitigado un poco la crisis. Bueno, pues como tú dices, somos un pueblo eminentemente agrícola y, bueno, dentro de las dificultades, sector primario, alimentación, primera necesidad, es algo que dentro de la dificultad, como te digo, no se ha debido ver demasiado afectado. El tema de comercio y hostelería, pues quizá hayan sido un poquito los más afectados, con el tema de restricciones, aforos, etcétera, periodos en los que han tenido que cerrar. Y bueno, y luego el tema de suspensión de bailes, de fiestas, al final todo repercute negativamente en nuestra economía local. Jesús, muchas gracias por habernos atendido, enhorabuena por todo lo que realizáis y sobre todo por estar al frente de un ayuntamiento en tiempos de COVID, que me imagino que será muy difícil. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. En Ontur, como en la mayoría de los lugares de España, los mayores problemas que ha generado la crisis económica derivada de la pandemia se encuentran en el tercer sector, como es el caso de la hostelería. Bueno, a Ontur y a todos los sitios. En realidad está afectándolo a todos los lados, porque Ontur está mal, pero yo estuve hace poco en Albacete y estuve en Imaginalia y un ambiente muy soso, muy pobre, muy, no sé. Pero Ontur sí, claro, Ontur es un pueblo pequeño y aún se nota también mal. La hostelería en Ontur va fatal. En Ontur, muy mal, y en todos los sitios. Muy mal. Esto nos ha jodido muchísimo, el tema de la hostelería, obviamente. Y mal, a ver si para el verano ya sale un poco esto a flote,
y podemos recuperar todo. En las tiendas se ve mucho, vamos, es que en todo se nota. El aspecto del COVID se nota, ya lo veis en el pueblo que está todo vacío, mismo ayer fue el lunes en el mercado, fue un mercado, como yo digo, que no te lo esperas verla. Vamos, la calle casi vacía, aunque era lunes. En todo, los puestos casi vacíos de gente, porque normalmente, aunque estamos con lo del COVID, pero lleva sus esos y vamos, que poca gente. A ver si a partir del 9 de mayo levantan un poco el tema de los aforos de dentro, de todo, de calle de dentro, y podemos trabajar algo. El aforo de dentro cuesta mucho, es lo que más, porque hemos estado casi un mes con dentro el aforo de 4, que obviamente si te vienen 6 ya no puede ser, si tienes que ocupar 2 mesas para 6, eso es lo que más nos ha afectado. Que casi tienes que echar a la gente, porque a las 10:30 tienes que tener el local. Cuando estábamos a las 11, a las 10:30 tenía que estar la gente fuera. Y ahora que es a las 12, a las 11 tiene que estar fuera. Entonces la gente aquí está acostumbrada a salir tarde a cenar, y aquí en todos los sitios. Entonces, claro, te lías de cubata por la tarde y te viene al día a cenar, ya no te da tiempo a cenar. Fatal, está fatal porque claro, los hosteleros cerrar a las 10, es decir, tienen que estar a las 10, tenemos que estar todo en casa, no se puede salir a cenar porque no puedes salir a cenar antes de las 9. Y claro, te quedas a medio de cenar y los desayunos pues igual, entre la gente aquí a los días que hace mal tiempo, aquí tampoco puede haber mucha gente. Entonces los hosteleros están hasta el cuello, los pobres. Están mal, los hosteleros están mal. En todos los casos, vamos, en todas las situaciones. La hostelería sí que la sufre. Si la sufre por lo como ha dicho mi mujer, nos tenemos que ir pronto. O tienes que venir a cenar a las 8 de la tarde. ¿Quién cena a las 8 de la tarde en casa? Tienes que venir, pero claro, a las 10 o 10 y algo tienes que levantarte porque te tienes que ir. Claro, y eso, ¿qué persona va a cenar a las 8 de la tarde? Pues para cenar a las 8 de la tarde te quedas en casa y cenas en casa, pero sí lo notan, los hosteleros sí lo están notando, muchísimo. De policía, de guardia civil y de militar, de todo. Eso sí es verdad, sí. ¿Por qué? Porque la gente no... Hay gente que sí, pero hay mucha gente que no hace caso de nada. No puedes levantarte sin tener la mascarilla puesta, que se me olvida. Otro que entra sin mascarilla al local, que se me olvida. Así que así estamos. Y la suspensión de fiestas, eventos, la Semana Santa, San José, que es muy importante para vosotros. Todo. Semana Santa, fiesta de San José que venía después, que viene al pueblo muchísima gente y todo. Ha sido un caos. No juntarse, aquí las mesas aquí dentro eran de 4, antes eran de 6, ahora son de 4. Si somos hoy en una familia, vamos a suponer, viene a cenar, tienes que ser en 2 mesas. Claro, y luego voy a decir, si vengo a cenar en 2 mesas y tengo que estar dividido con mi familia, no vengo. Claro, y todo eso va repercutiendo a la hostelería. Todo eso va... Y las mascarillas, pues eso, quítate la mascarilla, ponte la mascarilla, es un rollo, es un malestar. El sábado estuvimos aquí cenando y el dueño nos decía, daros prisa, que a tal hora tengo que estar cerrado. Y verdaderamente a las 10 toda la gente fuera. Sí, él lo lleva todo muy bien, sí. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, ha considerado incompatible la defensa del trasvase Tajo Segura y la gestión de los fondos de recuperación europeos con criterios de sostenibilidad. Afirma que Europa tiene clarísimo el fin del trasvase. Ya ha dicho la Unión Europea que el trasvase se tiene que ir pensando en su final. Y Europa lo tiene clarísimo. Ya lo están diciendo los tribunales. Y España entera se ha apuntado en los coches eléctricos y en tantas y tantas cosas que van a suponer cambios, Se ha apuntado a la sostenibilidad. Lo único que digo es que si quieren que hablemos del agua, si quieren que hablemos en serio del agua, que lo hagamos a las orillas del Tajo para que vean la porquería de río que tenemos. Mientras se va 5 veces más de agua a otras zonas de España. Y pasamos a conocer la información meteorológica gracias a la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenas noches. Mañana va a ser una jornada marcada de nuevo por las lluvias y los chubascos en general serán de carácter débil y más probables y frecuentes y con mayor intensidad en la mitad sur de la provincia y sobre todo durante la primera mitad del día. Las temperaturas mínimas mañana van a bajar, también lo harán las máximas incluso de manera puntualmente notable. Tendremos mañana 10 grados de máxima en Fuente Álamo, 11 en Tobarra, Onturial, Batana, 12 en Ellín y también en Albacete. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y hasta aquí los servicios informativos de Televisión Ellín. Más información mañana, como siempre, a las 9:30 aquí en su casa, en Televisión Ellín. Gracias por su atención y que sean felices.